Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo panel del Wireless Summit 2024 organizado por 5G Américas. Es un honor estar aquí compartiendo con ustedes este espacio para conversar sobre elementos clave para la conectividad en el siglo XXI. Ustedes bien saben que es un tema sobre el que seguiremos conversando a lo largo de este año, los próximos años, porque sabemos que hay un tercio de la población de América Latina que todavía no está conectada. Sabemos que existen una multiplicidad de tecnologías disponibles a las que se puede echar mano para empezar justamente a cerrar esas brechas de cobertura que existen, que los operadores están reconfigurándose en un contexto donde cuesta cada vez más generar nuevos ingresos, donde el ARPU no siempre crece, donde hay procesos de consolidación debido a la necesidad de seguir generando escala en este mercado, y también a los gobiernos buscando la manera de alcanzar justamente a todos aquellos que no están conectados mientras se mejora la calidad de quienes sí lo están. En el medio pasan también otras cosas porque hablamos de conectividad y estamos hablando de personas, de ciudadanías. Entonces, también advertimos que más allá de que algunas brechas se van cerrando, todavía hay grandes porciones de la población que no saben con profundidad cómo valerse de esa disponibilidad tecnológica, y que es necesario no solamente educar, sino también incorporar nuevas habilidades para que todos participemos de los beneficios que promete la sociedad digital, producto de esta ampliación de la conectividad y de valerse y desarrollarse justamente a partir de esta mayor disponibilidad de servicios de telecomunicaciones que también tienen que ser garantizados no solamente desde el punto de vista de la infraestructura por sí misma, sino que hay toda una serie de cuestiones alrededor que también deben activarse y ponerse en marcha. Y para ello vamos a presentar a las mujeres que en esta oportunidad acompañan y protagonizan este panel. Le voy a dar la bienvenida en primer lugar a Viana Maino, doctora en jurisprudencia y mecanismos de participación público-privada. Cuenta con amplia experiencia en regulación, políticas públicas y grandes proyectos de inversión en sectores estratégicos y servicios públicos, asesorando a multilaterales, entidades públicas, inversores privados y desarrollando estructuras financieras de alta complejidad. Fue ministra de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de Ecuador de mayo de 2021 a noviembre de 2023 y hoy nos acompaña. Hola, Viana, ¿cómo estás? Bienvenida. Un gusto estar con ustedes, Andrea, y en este programa con la oportunidad de un panel tan interesante y tan particular por ser mujeres en un sector tan específico. Así es. Vamos a seguir dándole la bienvenida a otras de nuestras participantes. Diana Celis, directora de DCM Consulting, es politóloga, especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo y en ciudades inteligentes y ciudadanía, magíster en administración pública. Cuenta con amplia experiencia en el sector público territorial, gestionando convocatorias con énfasis en los objetivos de desarrollo sostenible y en el sector de las telecomunicaciones, implementando proyectos enfocados en innovación, ciencia y tecnología. Bienvenida, Diana, vos también. Hola Andrea, muchas gracias por la invitación. Un saludo a mis copanelistas. Encantada de poder participar desde Colombia en esta discusión. Y le damos ahora la bienvenida a Nanette Martínez, actualmente CEO en Onboard Cyber. Cuenta con una licenciatura en estudios interdisciplinarios en Tufts University, donde combinó todos los cursos básicos del programa de Ciencias de la Computación. En 2016 lanzó un negocio de software como servicio para minoristas locales.
Se unió al gobierno de Puerto Rico en 2021 como la primera mujer CTO estatal y luego se convirtió en CEO estatal y directora ejecutiva del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico. Supervisó el primer centro de operaciones de seguridad del gobierno y actualmente, como dijimos, está en el sector privado. Bienvenida, Nanette. Muchas gracias, Andrea. Saludos a mis copanelistas y a 5G América y a todos los que se unen hoy. Bien, bueno, es un placer tener a ustedes aquí debatiendo justamente sobre estos temas que tienen que ver con la conectividad, ¿no? Y al principio señalaba que, que la conectividad es un servicio que brindan los privados con sus cuestiones y que debe garantizar el sector público, porque ya es un servicio que nos cruza a todos en nuestra vida cotidiana. Me gustaría saber, en primer lugar, qué diagnóstico ustedes hacen del estado de la conectividad en la región y cómo creen que hay que empezar a transitar ya prácticamente la segunda mitad de la década, después de haber atravesado un fenómeno tan fuerte como fue el de la pandemia, que lo vamos a seguir trayendo porque eso dejó mucho aprendizaje y porque también estamos en el marco de despliegues masivos, más lentos, más rápidos, de la quinta generación que va a traer otras implicancias a nivel de conectividad y ya no solo con las personas, sino principalmente con los entramados productivos de nuestros países. Bueno, Diana, como vienes de hacer un diagnóstico bastante exhaustivo, me gustaría que nos cuentes cómo ves vos hoy el estado de la conectividad en la región. Bueno, Andrea, precisamente hay como dos cosas que no me dejan descansar y más. Acabo de llegar de Corea, que estaba precisamente revisando temas de ciudades inteligentes y de urbanismo allá. Y yo creo que en América Latina todavía estamos lejos de una cosa que es cobertura para la productividad. O sea, yo creo que estamos cubiertos, pero que todavía no se le da ese uso a la tecnología que todos esperamos que sea para que sea productiva. Y siento y tengo como la preocupación de que en la medida que va llegando a nuestros países el 5G y que vamos creciendo en cobertura en las áreas urbanas, siento que la brecha rural se va creciendo. Y que la tecnología, en vez de cerrar las brechas, las puede estar agrandando en temas, por ejemplo, como en educación o en acceso a la salud. Entonces, aunque sea un tema que todos discutimos, como que ya arrancamos con la inteligencia artificial y esto cómo va a impactar a las empresas, a mí todavía me queda, me hace falta hablar de cómo es que estamos cerrando las brechas y cómo es que en América Latina todos seguimos avanzando para el mismo lado. Diana, ¿cómo lo ves desde tu lugar? Bueno, yo quisiera primero decir que comparto el punto de vista de Diana y mencionar tal vez algunas cifras que las tengo claras Sí. por el tema de la ejecución de mi gestión como ministra. La Naciones Unidas emitió su informe el año pasado de varios países del mundo, el informe denominado Digital Readiness Assessment, nivel de preparación digital de los países. Lo hizo por individual y luego pues tenemos acceso a todos ellos cuando se hizo el disclosure. En ese sentido, lo que yo puedo mencionar es que el informe gradúa de 1 a 3 el estado de preparación digital de un país. La media de la región más o menos es 3. Ecuador muy gratamente pues ha venido en un ascenso importante de posiciones. Estamos en la 3,5, 3 y un poquito más hacia 5, que es lo más avanzado. Puedo decir que Ecuador tiene 18 millones de personas, de habitantes, de los cuales la penetración del Internet fijo y móvil fue graduado, estas son cifras oficiales, en 74% versus lo que teníamos de 66% en el 2018. El uso de Internet en nuestro país es 70% y esta es una cifra CAF. El analfabetismo digital, sumando a lo que dice Diana, llega hoy
ha descendido a un 12%. Y aquí quiero hacer una inflexión, porque en efecto, concuerdo con Diana en que se ha invertido y se debe de seguir invirtiendo mucho más en conectividad, pero resulta que esta conectividad crece en las ciudades, aumenta, vamos a nuevas tecnologías, a tecnologías disruptivas, que 5G, que IA, que IoT, y está muy bien por la producción. Ecuador es un país básicamente agroexportador. Esto para nosotros es fundamental por temas de lo que exportamos. Más allá del petróleo, camarón, banano y cacao. Esas son nuestras cifras estrellas. Somos el principal exportador de camarón del mundo y el segundo o el tercero de banano, como productores también. Entonces, el tema de Internet de las cosas es fundamental para nuestra economía. Sin embargo, en la parte agrícola, que justamente es donde se desempeñan este tipo de producción, justamente en fincas, en haciendas, no en la urbe, es donde, si bien la comunicación o la conectividad ha ido llegando, hemos llegado a conectar en los últimos 3 años 6 millones de personas, recordando 6 millones de personas rurales, en parroquias rurales, allá en el campo, recordando que somos 18 millones de personas. Sin embargo, con todas estas cifras, quiero hacer un wrap-up mencionando que, a pesar de que esta conectividad ha seguido desplegándose por el influjo en común, Estado-privado, porque de todas maneras el privado incorpora población al servicio, aunque sea marginal en cuanto al pago, pero se hace volumen, ¿verdad? Y vamos con la opción de las nuevas tecnologías en la parte productiva rural, en el caso de Ecuador, que es donde tiene su principal mina de agroexportación. Sin embargo, creo que quedamos debiendo en la parte de cultura y ciudadanía digital, en la cual hemos avanzado muchísimo, pero tiene que ver con el concepto de lo que mencionaba Diana, Smart Cities. Tenemos la conexión, todos la usamos, tenemos el acceso tecnológico, está la conectividad. Todas las personas tienen los recursos para acceder a un plan óptimo, tienen el dispositivo para hacerlo. Yo soy una persona en constante entrenamiento. Estoy justamente en un curso ahora en Harvard. Todos los febreros lo hago por 3 semanas. Y me he quedado impactada de ver la similitud que hay entre la marginación social y la marginación tecnológica. Con estadísticas oficiales, lo he estudiado esta última semana, precisamente. El acceso a la tecnología no se debe medir solamente como la disponibilidad de conectividad o del dispositivo en sí, sino el saber usarlo, desde navegar en un modo privado, desde protección de datos, desde aceptar o no compartir información y obviamente pues cómo manejarte de manera óptima en el mundo digital. Y voy a poner un último ejemplo, yo sé que me extendí un poco. Nosotros hicimos dentro de nuestro proyecto de la conectividad de estos 6 millones de personas rurales, que llegó a 6 millones de personas, como parte del acceso a la conectividad, Wi-Fi gratuitos en zonas de servicios públicos básicos, escuelas, centros de salud públicos y sus áreas aledañas porque son poblaciones pequeñas. Lamentablemente, en la población circundante lo que más se veía, porque lo medimos, fue uso de redes sociales. Entonces, no solamente es tener la conectividad, acceder a ella y tener el dispositivo, es saber cómo y para qué usarla en sentido de un buen provecho. Creo que ese es o debería de ser hoy el objetivo regulatorio en conjunto con el privado, el óptimo uso y la herramienta tecnológica bien usada para aquel que recién accede a ella. Bien, gracias, Viana. Y bueno, Nanette, creo que tanto Diana como Viana han dejado el planteo servido para que vos también des tu diagnóstico teniendo en cuenta cuál es tu experiencia que tiene que ver con la ciberseguridad. Digo, se habló de ciudadanía, se habló de redes sociales, se habló de la necesidad de profundizar conocimientos. Bueno, en este escenario, el estado de la conectividad de la región, ¿cómo lo ves desde tu lugar? Bueno, pues en Puerto Rico veo muchas similitudes, sobre todo con lo que acaba de comentar Viana. O sea, en Puerto Rico, más allá, y habías comentado la pandemia, más allá de la pandemia, nosotros hemos enfrentado desafíos en términos de infraestructura debido a eventos naturales como el huracán María, que lo sufrimos en el 2017, pero desde ese momento sí se han realizado unos esfuerzos significativos para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones y aumentar la resiliencia. Yo diría que los puertorriqueños no solo hemos aumentado nuestra resiliencia en el área de telecomunicaciones, hemos ido también creando esa resiliencia en otras áreas. Para mí, pues importante también esa conciencia en el área de ciberseguridad, es parte de esa preparación, ¿verdad? De estar preparados para todo tipo de eventos. La conectividad de banda ancha ha experimentado, sí, uno que otro tropiezo, pero sí vemos que en áreas urbanas hay una mejor infraestructura de banda ancha con velocidades más altas,
con opciones de servicio más variadas en comparación con las áreas que son más remotas o rurales, pero sí estamos hablando de una población de 2.8 millones de habitantes, la gran mayoría de la isla sí tiene acceso al Internet. De esos 2.8 millones de habitantes, hay 2.7 millones de teléfonos móviles. O sea que hay un 95-96% de la población que sí está conectado de una forma u otra. Lo que estamos viendo es precisamente ese tipo de comportamiento, cuál es el uso que se le da en la población, ¿no? Y la brecha digital que se observa tiene que ver con ese tema social y cultural. Realmente, ¿cuál es el uso? Y ahí sí entra un poco de esa política, qué es lo que tenemos que hacer. Comercialmente, me atrevo a decir que tenemos un ecosistema hiperconectado. O sea, por eso es más importante que nunca, pues, estar implementando y creando conciencia de los controles de seguridad cibernética que protejan la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, ¿no? De todos los recursos a nivel de negocio, sector público, porque en la medida que continuamos desarrollando y creando más acceso digital, pues todos esos accesos, lo que hay que asegurar es que sean controlados. Bien, y entonces, si la cuestión tecnológica parece estar resuelta, si está bastante claro el diagnóstico a nivel regional y también por país, si también parece estar claro que el fenómeno que tiene que darse a partir de ahora pasa por lo cultural, que es muy en paralelo a lo que pasa cuando se aborda el tema de la transformación digital en las empresas. Digo, si la cuestión es cultural, entonces, ¿cómo hay que empezar a encarar estos nuevos trabajos hacia adelante? Le doy ahora la palabra en primer lugar a Viana, así nos vamos intercalando de manera distinta en cada ronda, pero digo, está bastante claro el panorama que ustedes han dado, cada una desde su lugar. Y ahora, ¿cómo se da es una batalla, pero es una batalla cultural por contagiar a ciudadanías que, en definitiva, en la medida en que la ciudadanía también esté más apta, más hábil, también esos procesos de cambio van a ser más fácil cuando esas personas estén en una empresa, porque ya van a tener incorporado culturalmente un proceso de cambio. Viana, ¿cómo lo ves? Sí, sí. Está bien, sí, ya, muy bien. Quiero mencionar que sí, que me ratifico en la importancia de la educación y lo que hoy conocemos como ciudadanía digital. Ujú. Vivimos en un ambiente en el cual la mayor parte de nuestro tiempo hábil estamos conectados de alguna forma y algún dispositivo. Entonces, el concepto de educación digital creo que difiere importantemente de la educación clásica, que es solo académica, ¿no? De conocimientos, sin decir que esto ni se termina ni está de lado. Quiere decir que el nuevo concepto de educación digital engloba el clásico de conocimientos, pero requiere también llevar a la ciudadanía y más aún a la más segregada, geográficamente, que además suele coincidir con el tema de pobreza, y también en los barrios marginales urbanos, que los hay en todos nuestros países, por supuesto, a una integración de lo que se llama cultura digital, que es un poco lo que nosotros, más o menos simultáneas, creo que Nanette es más joven, pero las demás estamos por el mismo grupo etario, teníamos de cívica, buenos modales, cultura, sociedad, algo así, una materia en el colegio, en la escuela, verdaderamente, que te decía cómo comportarte. Este nuevo normal de pasar tanto tiempo conectado te obliga desde pequeño a que sepas cómo desenvolverte en el mundo online. Apps, websites, cookies, protección, amigos, contactos, preferencias, shopping, cuidados financieros en línea. Todo esto es verdaderamente un concepto de transformación digital que abarca una sociedad entera y comienza por la cultura digital. Entonces, ¿qué hicimos? Lanzamos una ley de transformación digital y un reglamento general al respecto, en el cual se prevé, como parte de la regulación que es orgánica, quiero decir, en nuestro país como en la región, una ley orgánica va justo después de la Constitución, o sea, es el nivel más alto, que en la malla curricular, tanto de escuelas, colegios y universidades, primero en la parte ya de universidades o tecnológicos, se tripliquen las carreras de la temática, y en la parte básica, escuela y secundaria, se inserte esta carrera, esta materia de cultura digital para enseñar a la ciudadanía a desenvolverse en un ambiente digital. Siglas,
maneras de saludar, educación y cultura propiamente dicha, y luego, conforme avanzan las etapas de esa educación, cómo utilizar mejor esos recursos. Creo que ese debe ser el enfoque en el cual, así como hicimos como gobiernos y desde la parte pública algún tipo de asociación o alianza con los privados para el despliegue y la inversión, también pudiéramos pensar en la modalidad de hacerlo para la ciudadanía. En el informe de la UNESCO, y con esto termino, se establece que cada 36 meses los recursos digitales educativos sufren un importante cambio. Ese nivel de actualización por parte del Estado es muy difícil de seguir por su dinámica. Por ende, se requiere una coparticipación privada que por naturaleza es más ágil para poder mantener a la población en este ritmo acelerado post-pandemia que significa nuestro nuevo mundo normal, el digital. Bien. Nanette, ¿y vos cómo ves la posibilidad de encarar este tipo de programas educativos en los sistemas formales? ¿Es suficiente? ¿Hay que capacitar a docentes? ¿Hay resistencia de parte de quienes deben incorporar esos nuevos conocimientos para justamente empezar a educar a las nuevas, a los chicos que están ingresando a la edad escolar, pero a los que ya están insertos, no importa si es universitario, secundario o el que sea? ¿Vos cómo ves esa parte dentro de lo que tiene que ver con la ciberseguridad? Porque realmente todavía se le tiene como una confianza muy grande a todo lo que circula por Internet y le damos clic sin detenernos a pensar un segundo si algo puede ser real o dañino respecto a lo que se nos está proponiendo. ¿Cómo lo ves desde tu lugar? Bueno, me encanta el término de la ciudadanía digital, porque hay que verlo así, ¿no? Tenemos una vida donde tenemos nuestro acceso por la puerta, cerramos con llave, salimos al mundo, decimos nuestro nombre y sabemos dónde vivimos y controlamos esa información. Pero una parte nuestra, ¿no? Una vida, una ciudadanía digital que ha o sea, la llevamos con la misma velocidad y la utilizamos con la misma frecuencia, capaz que más que nuestro propio entorno físico, y no la conocemos con la misma profundidad. Entonces, esa ciudadanía digital, esa identidad que nosotros compartimos en las redes, hay que poder capacitar, aquí coincido completamente con lo que dice Diana, hay que poder capacitar a los ciudadanos y a los estudiantes desde muy temprana edad sobre cómo desenvolverse en ese mundo digital. Lo que es el security awareness, ¿no? Esa concienciación de seguridad cibernética, cómo uno se expresa y cuánto quieres compartir, hasta dónde, de qué nos sirve, de qué sirve que estén todas las industrias de desarrollo de software, de infraestructura, creando, implementando todos estos controles de seguridad cibernética, si al día siguiente toda la ciudadanía se va a virar, va a entrar a Facebook y va a escribir todo sobre su vida y compartir todas las fotos de sus bebés, ¿verdad? De lo más preciado que tienen, ¿no? Así que es una parte que es fundamental que se cree. Más allá de esa capacitación, también hace falta un compromiso social, o sea, ya por parte de las empresas, del sector público. En el gobierno de Puerto Rico hay un programa que se llama el 21st Century Workforce Fund, me parece, y se ocupa de darle o proveerle fondos a instituciones o organizaciones que puedan capacitar o comenzar a llevar a otro nivel los programas educativos que ya existen a nivel local y comenzar también entonces a implementar ese tipo de capacitación en lo que es el sector trabajador, ¿no? Porque también vemos muchos profesionales donde todavía que caen en esa brecha a pesar de que están en roles donde tienen que tener una buena capacitación. Cuando yo estuve en el gobierno, yo veía mucho, escuchaba mucha exigencia de que para atender la brecha digital se implementaran procesos análogos también. Entonces yo decía, bueno, mi trabajo es implementar los procesos digitales y queremos crear una cultura que se adapte, que sepa desenvolverse en ese mundo digital. Pero entonces tenemos peticiones de, vamos a hacer también procesos análogos para que no se quede nadie afuera. Y lo entiendo perfectamente, pero no podemos siempre recaer en que van a haber procesos análogos para todo, porque entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que siempre estar conscientes de que el progreso nos va a llevar a seguir adelante y a seguir aprendiendo. No importa dónde estemos, en qué punto de nuestra vida, sean estudiantes, trabajadores,
pero siempre hay que seguir siendo, así como Diana, estudiante constante. Diana, y me interesa desde tu punto de vista, porque vos manejás la cuestión territorial. ¿Es fácil? O sea, te estoy agregando un condimento a lo que están comentando tanto Diana como Nanette. ¿Es fácil encarar este proceso que ambas han planteado como necesarios? ¿Dónde está la cosa ahí rasposa para poder avanzar? Yo creo, pues celebrando los aportes de mis dos compañeras, digamos que hay como dos grandes grupos poblacionales en los que deberíamos enfocarnos más, desde los que hacemos trabajo en el sector público como en el sector privado. Uno que es los estudiantes y otro las MIPIMES. O sea, son como dos grandes pilares de nuestra sociedad, y ahí no deberíamos perder el foco. El acceso a la tecnología en las aulas, no solamente en las urbes, sino también a nivel rural. Yo creo que buena parte de lo que no hemos logrado hoy en cultura y en ciudadanía digital, que es un concepto que yo también respeto mucho, y busco mucho, es porque no hemos logrado interiorizar en los profesores, en los maestros, que la tecnología les puede ayudar a hacer mejor su trabajo, y entonces muchas veces el acceso a la tecnología al aula no está siendo así porque desde el gobierno central envían dispositivos, envían tableros digitales, envían tabletas para los niños, pero dejamos de pronto a un lado la capacitación de los maestros para que no se sientan relegados. Y entonces ahí vamos creciendo como esa bola de la brecha porque no se usa la tecnología de una manera productiva. Y la otra parte son las MIPIMES que digamos que son las que deberían involucrar la transformación digital para sus procesos productivos, para estar conectadas, para facturar, para mejorar y acortar las cadenas de producción. Y digamos que es difícil desde el Estado generar políticas como directas hacia las MIPIMES y darles el computador, los software de productividad para que la usen. Entonces, yo creería, y es parte, qué pena que repita de lo que aprendí en Corea la semana pasada, es que no hay que dispersar tanto los esfuerzos, sino educación, educación, acceso, em, y productividad. Y superar las discusiones de cobertura, de calidad, de 5G o de 4G, acceso, productividad y educación para cerrar brechas. Es también bueno los puntos que vas marcando, Diana, porque definitivamente si queremos transformación, tenemos que estar al tanto de los riesgos que supone em, avanzar en procesos que en muchos casos son nuevos. Hay procesos que son nuevos y que el riesgo está en qué tanto o qué tan rápido esa novedad que estoy introduciendo en el sistema educativo o en el sector productivo me va a devolver esos resultados que estoy esperando. En términos de ciberseguridad, Nanette, y el otro punto también es el de las MIPIMES. ¿Por qué? Porque son vitales en nuestra región. Son las mayores generadoras de trabajo y de empleo. Y el impacto negativo que puede tener cualquier situación tecnológica sobre el segmento de pequeñas y medianas empresas realmente va a impactar en la ciudadanía en general por la dependencia en el buen sentido que tenemos de las pymes como promotoras de la innovación, del desarrollo, del trabajo, de la presencia en todos los rincones de nuestros territorios. Nanette, ¿crees que en términos de ciberseguridad está lo suficientemente incorporado en el sector privado el eje prioritario que significa
tener en paralelo a un despliegue tecnológico, un despliegue de estrategias de ciberseguridad en el más amplio sentido? Definitivamente todavía no. Y lo que vemos mucho es que cuando sí ocurre un ataque cibernético, entonces la empresa como que abre los ojos y empieza a buscar nos preparamos para que esto no nos vuelva a pasar, o a veces simplemente cuando le pasa a un negocio parecido, en la misma industria, en un sector, como se enteran, y entonces pues, y hablo sobre la preparación porque realmente es la única forma de evitar caer en un ataque cibernético. Los ataques van a llegar siempre, sobre todo en las empresas medianas y pequeñas, vemos muchos intentos de ingeniería social, el business email compromise, y cada vez se nos hace más difícil discernir. Caemos de nuevo en lo mismo, esa educación, ese enfoque en asegurarnos de que el personal que recibe, por ejemplo, esos emails, esos correos con intentos de ingeniería social, pues sepa discernir, sepa no qué hacer cuando recibe un correo sospechoso, un enlace que no debe estar abriendo, un archivo que no debería abrir. Al final, por más controles técnicos, mientras más o menos capacitado esté el personal, mejor vamos a poder controlar todos esos riesgos y mitigarlos. Ujú. Y sí, había alguien que quería hablar. Ah, no. Diana, ¿crees que en el tema de MIPYMES hay suficiente incorporación de las herramientas de seguridad para proteger justamente el funcionamiento económico de estas unidades de negocios? No, no creo que ni en las MIPYMES ni en el mismo estado. Yo creo, pues por lo menos en Colombia, no sé ustedes, pero aquí el año pasado estuvimos por fuera del Departamento Nacional de Estadística, hubo problemas en una empresa prestadora de salud, millones de personas se vieron afectadas en sus citas médicas. Bueno, o sea, cosas que piensa que solamente se ve en el cine. Ujú. Aquí terminaron pasando y nos dimos cuenta que definitivamente no estamos preparados para ataques cibernéticos, para los hackers, porque además es un delito transnacional, es muy difícil hacer una legislación, pues cuando tú no sabes desde dónde pueden venir los ataques. Y en las MIPYMES, pues yo no creo que ellos entiendan la necesidad y la importancia de los datos y del aseguramiento, por ejemplo, de los datos de facturación de sus clientes y eso, y la importancia que tiene eso, pero es que desde el mismo estado no estamos dando ejemplo. Yo creo que hace mucha falta de conciencia. Estoy de acuerdo con Nanette que solamente cuando se prende el incendio es que salimos a buscar el extintor, y que nos hace falta mucha prevención. Mm. Y es interesante el punto que las dos marcan, porque Viana ha estado en el terreno también en lo referido a lo público. Tenemos casos que nos llegaron de ataques a los estados muy fuertes, no hace mucho tiempo. Desde tu lugar, Viana, ¿cómo crees que se encara una estrategia para que la ciberseguridad sea una prioridad en todas las capas de la sociedad? Bueno, voy a comenzar por el final. Yo creo que Sí. tiene mucho que ver con la cultura y la educación digital. Ok. Y lo ha dicho Nanette de una manera más técnica, yo lo voy a decir más básico. Al final yo soy abogada, de todos modos. Por más que uno estudie lo que sea después, te queda tu fundación original. Mm. Y voy a referirme más a lo social. El concepto de ciberseguridad es como decía Nanette, tú caminas por la calle y no se te ocurre contarle a un desconocido quién eres y darle tu cédula, ¿verdad? Si vas por una calle oscura, tu celular lo guardas y no vas a andar hablando y cruzas la vereda si ves a una persona que no te agrada. Ninguno de esos recaudos los tomamos en línea. Hablo como persona, para poner un ejemplo amigable, pero va lo mismo a las empresas, porque las empresas las hacen las personas. Y el técnico, el ICT, el especialista, el de sistemas, puede preach, pero no tiene un coro a quien predicarle, porque suena como un poco paranoico, como un poco weird, como esta persona está muy enfrascada en el tema. Desarrollamos el negocio, nada más. No nos preocupemos tanto de esto. ¿Cuándo nos preocupamos? Cuando hay un incidente o una fuerte amenaza. Hablando de la empresa privada. ¿Cuándo nos preocupamos en lo público? Cuando ya sucedió.
y cuando es un evento tremendamente fuerte. El ejemplo que ha puesto Diana es de temas de citas médicas o de atención de servicios públicos. Yo lo quiero llevar a un nivel superior. ¿Qué tal que se trate de una intrusión, de un ataque realmente perpetrado o de algo, una amenaza fuerte que haya comprometido información de seguridad nacional? Información de salud es sensitiva, pero información, por ejemplo, de una unidad de registro civil puede llevar un tema de seguridad nacional. Entonces, este es un tema muy serio y creo que es parte del concepto de concientización desde una ciberseguridad básica, de no compartas todas tus fotos y toda tu información y toda tu familia y tu bebé en línea, como no lo harías con un desconocido, hasta llevar eso a una evangelización corporativa y de altos funcionarios estatales que debemos todos, porque este es un tema de sociedad, entender que la protección de la información, la parte específica de protección de datos personales, no solo se trata de la data de la persona, ni del derecho humano, hablando desde el lado social, sino de tal vez el activo más importante que tenemos hoy, que es esa información. Y lo que más tenemos que hacer es protegerla. Esto hay que llevarlo a los niveles directivos, que piensan más en la parte empresarial, en el giro del negocio, en cómo hacer más dinero, en cómo producir más, no en cómo cuidar su activo más importante, que es la información de sus clientes. Con lo cual una pérdida reputacional puede significar la quiebra de su gran negocio. Y en caso del Estado, pues un fracaso gubernamental gigantesco. Creo que pasa por las personas y que debería ser una materia también. Sí. Es Universitaria, inclusive específica e independiente de la carrera, porque todos hacemos trabajo en línea, información en línea, vida personal en línea, médicos, abogados, no solo las personas de tecnología. Es totalmente transversal. Sí, sí, definitivamente. Y esta discusión también adquiere otra dimensión cuando, me iba a quedar en la rima, pero no me quiero quedar en la rima, pero eh, al principio de esta conversación hablamos que las redes de quinta generación están en pleno despliegue en nuestra región, en América Latina, que lógicamente sus despliegues están empezando en primer lugar por las grandes ciudades, en algunos lugares se están implementando a nivel de sistemas productivos, y esto trae aparejado toda la generación de datos que alimenta la inteligencia artificial, sobre la que pareciera que todavía estamos en un estadio contradictorio entre el asombro frente a la generación de datos y lo que la inteligencia artificial puede hacer, y también lo que no sabemos de lo que nos podemos valer en términos de la inteligencia artificial. Nos asombramos porque le hablamos a Gemini o a ChatGPT y nos devuelve respuestas a nuestras preguntas, dibujos, canciones, a cualquier otra inteligencia artificial. Sin embargo, cuando tenemos que incorporar esas herramientas a nuestra vida cotidiana, pareciera que nos está faltando dar algún paso. ¿Lo ven así? ¿No lo ven así? Si lo ven así, ¿por dónde creen que habría que empezar a encarar el diálogo, teniendo en cuenta que más tarde o más temprano también va a ser un proceso que vamos a tener que abordar en América Latina desde políticas públicas, desde regulaciones, no lo sé? ¿Cómo lo ven? ¿Diana? Te quedaste como mirando para arriba. Madre mía. Es que la pregunta es muy interesante, Andrea. ¿Quién debería dar el primer paso? ¿Quién debería sentarse a enseñar? ¿Quién nos debería decir para dónde va la IA? Yo claramente creo que no es desde el lado de la regulación, pues con todo respeto con Viana y su profesión. Sí, sí. No creo que sea con regulación que eso se pueda. Aquí ya hay como 5 leyes que están metiendo los congresistas para regular la inteligencia artificial y que van a regular algo que ni siquiera sabemos para dónde va. Entonces yo creo que cada industria debería comenzar como a enseñar las potencialidades, no como esto lo que va a hacer es crecer la brecha, como lo decía yo al principio. Como cada universidad se debería estar reinventando,
Yo creo que parte de lo que está pasando es que las actualizaciones curriculares no vienen desde los ministerios de educación, y vemos que los jóvenes se siguen educando como para la economía o para los sistemas económicos del siglo pasado, y deberíamos estar pensando en sacar más programadores, más ethical hackers, más pues como profesionales preparados para un mundo de la economía digital. Si la pregunta es de dónde deberíamos comenzar, yo creería que debería ser en los entes educativos, pero pues yo no los veo preparados ni siquiera en Europa para este tipo de discusiones. ¿Quién quiere seguir? ¿Nanette o Viana? ¿Viana? Sí, está bien. Yo pienso que el tema de la inteligencia artificial es bien delicada. Aquí quiero mencionar que Ecuador, durante nuestra gestión, se suscribió como el cuarto adherente a las recomendaciones mundiales de la UNESCO sobre ética en el uso de inteligencia artificial. Y creo que ese es un factor fundamental. Concuerdo con Diana en que regular la inteligencia artificial es ponerle puertas al campo, tratar de atrapar el aire, no se puede. Sin embargo, sí tienes que darle una dirección, y la dirección es el límite del bien común, la ética. Los gobiernos lo pueden hacer regulatoriamente, y en este caso se refiere a que mediante el uso de esta tecnología no traspases derechos ciudadanos o humanos. Algo como la película que parecía ciencia ficción y ya no es ciencia ficción, Minority Report, por ejemplo. Eso es inteligencia artificial años antes, ni que se creara. Pero eso era la avanzada de la idea de inteligencia artificial. Hoy no hay películas de ciencia ficción. Hoy hay personas que tienen visión futura, cada vez más rápido. Entonces, en el caso de la inteligencia artificial, yo creo que sí es importante que los gobiernos pongan el límite, no a la tecnología, porque eso es atrapar el aire, ¿no? Pero hasta dónde la puede usar sin pasarnos de la línea de los derechos, primero de las personas y después otros tipos de derechos, como propiedad y tal. Primero los humanos y los básicos, ¿no? Y luego otros. Y segundo, creo que pasa mucho, igual como en el tema de protección de datos e información, por la autorregulación. ¿De quién? De las propias empresas, como hoy tenemos a todas las grandes tech, que tienen su política de privacidad de datos, que ha ido evolucionando, no porque en Estados Unidos, y digo Estados Unidos porque es de donde son esas empresas, haya gran cantidad de regulación federal. Es por la presión ciudadana, por ciertas regulaciones estatales de ciertos estados como California, Virginia, que lo han hecho, pero más que nada es por el propio flow del tema. Han ido autorregulándose y pidiendo autorización y pidiendo que le des permiso, que rechaces o que gradúes o catalogues las cookies o los otros tipos de aproximación. Creo que lo mismo hay que hacer con la inteligencia artificial. Los que desarrollen, como un Gemini, como un ChatGPT, deben crear sus propios estándares de uso, manejo y alcance de dónde van. No de la tecnología, porque eso es imposible, de su uso y su fin. Estamos en un debate parecido a la clonación, en su tiempo histórico, que fue hace poco, pero parece mucho por cómo han evolucionado las cosas. Está bien, es inevitable, ok, ¿cómo y para qué la vamos a usar? Eso es lo que debe de ser algo que quien la genere primero lo autorregule, y luego los usuarios a nivel de cada empresa que implemente inteligencia artificial, ok, esto lo vamos a usar para tal giro, no nos vamos a exceder de tal manera y vamos a poner estos límites. Porque también comercialmente hablando, cuando hablamos de inteligencia artificial en empresas, eso nos puede llevar a un tema reputacional. Y es por allí donde creo que habría que entrar. La práctica y la buena política, la buena práctica va antes del desastre. Creo que por ahí es donde debe de ir. Nanette. Súper interesante. A mí me encanta el tema ético que trae la inteligencia artificial. O sea, que hay que entender el potencial que aún no lo sabemos, esa es la realidad, y los riesgos, los posibles riesgos que tampoco lo sabemos en su totalidad. Entonces, lo que dice Viana, o sea, estas son cosas de ciencia ficción, pero sí hay que estar pendiente de las implicaciones éticas, por ejemplo, el potencial discriminatorio que pueda haber. Sabemos que en Nueva York ha habido unas regulaciones porque se trajo el tema donde podía haber discrimen en la medida que, por ejemplo, se evaluaban candidatos utilizando inteligencia artificial, y cómo entonces uno mitiga ese tipo de riesgo también. Al final estamos hablando de lo mismo, es cómo mitigar el riesgo que trae este tipo de tecnología. Entonces,
Yo, cuando estuve en PRIT, sí comencé a explorar, ok, si tenemos que regular esto, obviamente cuando hablamos de regular, no hablamos sobre regular la tecnología, sino ese uso que se le va a dar, cómo se regula. Entonces, ¿qué nos toca regular? Pues ya hay, entran un montón de temas y por eso no se ha completado una regulación de inteligencia artificial aquí, porque hay que auditar los sistemas, hay que realmente ver para qué se implementó esto. El objetivo principal para el cual se implementa se está cumpliendo, y si se está cumpliendo de la forma correcta, con una retención de datos de la cual no pasa, ¿no? Que llega de este punto a este y no se excede. O sea, es un tema muy complicado realmente. Y siquiera implementarlo y entenderlo es complicado. Imagínense entonces regularlo, sin coartar entonces el derecho de las personas que tienen ese acceso ya y que lo están utilizando bueno, optimizar sus procesos en su organización. O sea que ya de parte de las empresas, pues es importante definir quién está utilizando esta tecnología. ¿Todo el mundo en la empresa tiene que utilizarlo? No. Realmente hay unos objetivos específicos porque hay un propósito para el cual se está implementando. Si es el caso en alguna oficina, pues cuál es, dependiendo de ese objetivo, pues quién en la empresa tiene las funciones necesarias para llevarlo a cabo, pues esas son las personas que lo deben utilizar. Y por último, si esas son las personas, pues hay que capacitarlas también, porque entonces esas personas van a tener que tener la capacitación más completa y más difícil de todas, que es esa de entender lo que todavía no conocemos el potencial completo. Es interesante ver, y ya vamos a ir llegando al final de este panel, que toda la discusión vinculada con conectividad, con transformación digital, con reducción de brechas, se vuelve cada vez más humana. O sea, ya la discusión tecnológica ya está, las tecnologías están, las tecnologías van a seguir evolucionando. Hay un convencimiento de que hay que ir apoyándose en las tecnologías como uno de los ejes que permiten el desarrollo, especialmente en nuestras regiones. Sin embargo, todas ustedes trajeron la ética, trajeron la ciudadanía, trajeron la educación, o sea, nunca como antes, o tal vez lo estamos viendo en el último tiempo, se está viendo la necesidad de poner lo más humano sobre la mesa. Y digo, para ir cerrando, ¿están dadas las condiciones para dar conversaciones concretas en cada uno de los países y definir acciones para apropiarse de la tecnología, generar ciudadanía digital y al mismo tiempo aprovechar esas herramientas y valerse de ellas con un punto de vista ético? Nanette. No sé, no tengo la contestación, porque quiero pensar Bueno, que pero sí. está bien Yo porque es soy para muy pensar. optimista y quiero pensar que sí. Pero por otro lado, hay unas conductas que se dan en el Internet que no se dan en la vida real. Así como hablábamos de salir por la puerta y velar guardar el teléfono y tener muchos cuidados en el mundo real, pues yo creo que es que en el Internet pues hay un extremo, ¿no? Se da el anonimato. ¿Y qué pasa cuando hay anonimato? Todas las libertades que uno tiene cuando alguien no sabe quién tú eres y no saben dónde conseguirte si haces algo mal, ¿no? Entonces, ese tipo de riesgo es uno que simplemente no tenemos una solución o cómo realmente protegernos del crimen cibernético en su totalidad, sino es simplemente el poder discernir, educarnos y capacitarnos constantemente. Que se ha comenzado, sí, y ya yo creo que existe ese awareness, una conciencia a nivel colectivo, porque lo vemos en la publicidad, por ejemplo, de la banca, de varias industrias, que sí vemos que no solamente lo han tomado para sus empleados, sino para sus clientes. O sea que creo que estamos como en ese comienzo todavía, pero falta mucho, hay muchos pasos por seguir dando. Diana. Yo veo más preparada la discusión en el sector privado. Yo creo que desde el sector privado sí se ha generado esto. No lo veo desde el sector público, no lo veo que sea un tema de debate y creo que sigue siendo un tema de debate especializado en los congresos en los que nos reunimos, en el Mobile World Congress, en el Smart City,
creo que estamos en un momento que entre el sector privado y el público deberíamos elevar la discusión y recuerdo mucho una conferencia en la que estuve hace poco donde una persona de Australia decía, back to basics. Yo creo que en la familia, en los padres, en esas cosas es donde tendríamos que renovar como los temas éticos, los temas de humanismo, los temas del respeto hacia los demás, de los derechos de todos, pero creo que no hemos elevado la discusión todavía de los retos que vienen sobre qué significa estar conectado, porque son un mundo de posibilidades de acceso a contenidos maravillosos, de acceso a contenidos de educación, de viajes, son infinitas las posibilidades buenas que nos da la tecnología, pero también infinitas las que pueden afectar, por ejemplo, a niños en que nadie les enseñe a usar la tecnología, a tener límites. Entonces, pues sería un debate que daría para estarnos aquí horas hablando, pero Sí. la respuesta inicial es yo no creo que desde el sector público estemos listos para esa discusión. Diana. Bueno, concuerdo con lo dicho en el sentido de que curiosamente el tema digital, tecnológico y conectividad hoy nos retrotrae a la esencia humana de la moral y los principios. Como dijo Nanette, a veces escudándonos en este o anonimato o masividad, porque a veces el masivo también te vuelve anónimo aunque estés identificado. Cuando soy uno en millones en Twitter, capaz puedo decir lo que sea con mi propio usuario, porque no es como decírtelo directamente. Entonces, es un tema que sí, concuerdo con lo que dice Diana, debe de partir de casa en retomar valores y principios y entender que lo que no haríamos y lo que no nos expondríamos a que nos suceda en persona tampoco debe suceder en digital, comenzando por 101, principios básicos. Segundo, sí creo que evidentemente, y no está mal, creo que es el flujo correcto, viene más del sector privado naturalmente. La innovación, la agilidad y la eficiencia es privada. El público con suerte lo va siguiendo y ojalá lo regulen unos pasos más atrás. Ojalá. La presión va a venir. No hay ningún cambio en la historia de la humanidad que venga de un gobierno disruptivo. Siempre viene accionado por los privados. Termina en lo público, comienza en lo privado. Ninguno, ni las revoluciones humanas, hablando de las revoluciones humanas. ¿Cuáles son los cambios más importantes en la historia y de qué estamos hablando? Estamos hablando de, dicen la quinta revolución industrial, nosotros hablamos de la primera revolución tecnológica. Todas las revoluciones previas industriales que se llaman tienen que ver con equipamiento diseñado por privados. Eso es lo que vivimos. Entonces, volviendo, haciendo un wrapping de lo que he mencionado, creo que sí, es importante tomar el tema de valores y principios, familia, escuelas, sociedades, comunidades pequeñas hacia las grandes. Las empresas privadas tienen el liderazgo en la disrupción y el avance de esto definitivamente, pero los gobiernos sí tienen que hacer algo. Y es asegurar el uso ético de estas tecnologías, no solo de la inteligencia artificial, de todo y el respeto. Miren lo que acaba de pasar con Facebook, el tema de los niños. Todo esto no lo puede hacer nadie más que un gobierno, porque el poder realmente de protección masivo solo lo tiene un gobierno, y tiene que asumir esa responsabilidad, que tal vez es la única que le toca en el tema. El resto de los descubrimientos y la innovación le toca al otro lado. Finalmente quiero decir que tengo una noticia o una información importante y que creo que ese es el camino. La cumbre iberoamericana, que está formada por España y todos los demás países latinos de la región, y que en este año es presidida por Ecuador porque va rotando la presidencia. En el mes de octubre pasado asumimos como país la presidencia con 4 propuestas fundamentales de ejecución de este periodo que son 2 años. Una de ellas fue escrita por nosotros con España, fue el primer código de derechos humanos en el mundo digital. Tiene absoluta relación con lo que estamos hablando. Antes de hacer nada de la tecnología, nuestra intimidad, nuestra dignidad, la familia, la invasión, la propiedad, todo esto se podía violentar personalmente. Hoy lo hacen en línea, pero anónimo. Y estás infringiendo derechos humanos. Resulta ser que no hay normas que te cuiden de esos derechos humanos en el mundo digital
se lanzó esta que es una primera norma, una primicia prácticamente en el mundo, ya está aceptada por todos, por Iberoamérica completa, y está en ejecución de cada país para las normas ya intranacionales que se acoplen con esta primera Carta Iberoamericana de Derechos Humanos en el mundo digital. Eso es lo que le toca a los estados. Mi sugerencia en esta temática es que el tema tecnológico, en cuanto cruza o intercepta con lo humano y el bien común, que es, como vamos viendo, la mayor parte de su porcentaje, debería de ser supranacional. Como ha dicho Nanette, un ataque, ¿de dónde viene y a dónde va? God knows. No basta un país para hablar de un caso que podemos identificar claramente que es un ataque. Todo lo demás es igual. Un derecho humano, si te ofendo desde Twitter, desde aquí, tú estás en España o estás en China, esas normas supranacionales, comenzando por lo regional, porque obviamente culturalmente es más fácil y debiéramos subir a los derechos humanos, Naciones Unidas, Mundo Digital, que es la iniciativa que ya tiene Iberoamérica a este momento suscrito, a modo de una integración y una cruzada mundial por entender que este es nuestro nuevo mundo y hay que proteger lo que hay que proteger, que son las personas y los valores, la innovación y lo demás está bien y tiene que estar del lado privado, sin pararse. Bien, nos quedamos todas pensando porque Hace realmente, falta una segunda edición, esto ya fue casi sí, filosofía. seguro, la vamos a hacer, pero me quedé pensando en varias cosas y ya voy cerrando este encuentro que fueron diciendo a lo largo de este panel. Hablaron de ciudadanía digital y lógicamente todo en el marco de una transformación digital donde hay otro condimento que no lo abordamos en este encuentro, pero porque también nos excede, pero no deja de ser importante, que es cómo también en todo este proceso de cambio impactan las situaciones macroeconómicas de crisis que están afectando a cada uno de nuestros países, ¿no? Aparte de situaciones de inestabilidad política que también cada uno de nuestros países puede estar atravesando. Pero más allá de esto, se habló de ciudadanía digital, se habló de cultura digital, de empezar a poner el acento en otros aspectos, porque lógicamente la cuestión tecnológica está dada y viene y va a seguir desarrollándose. Y en la velocidad que esto trae a la hora de generar cambios y de cómo nos vamos acoplando de alguna manera a todo este proceso que se va desarrollando. A mí me gusta decir que estamos viviendo un presente de ciencia ficción y básicamente es cuestión de ir a ver a Netflix, Black Mirror o cualquier otra serie de esas y ver cómo todas las tecnologías con las que hoy contamos pueden ser diseñadas para hacer daño. Porque lo vemos en series de ese tipo, como también vemos cómo muchas de estas tecnologías pueden ayudar al desarrollo de las personas de manera individual y de las comunidades como, como ideal colectivo, ¿no? El tema es, bueno, estamos parados acá, tenemos un presente de ciencia ficción, hay que pensar en el futuro, y el futuro es volver a lo básico, están diciéndonos ustedes. Es volver a lo básico, a la educación, a la ética, es como volver al foro de los griegos, a los romanos, aquellos momentos en donde se discutía y se pensaba hacia adelante. Bueno, tenemos esto, tal vez estoy Pero siendo un poco... ahora con las mujeres como protagonistas. Claro, claro. Bueno, ese tal vez sea un condimento no menor y mucho más interesante porque también suma la cuestión de la diversidad, suma riqueza a una discusión que vuelve a las bases, vuelve a la cuestión de la educación, vuelve a lo humano, donde todos los que formamos parte de esta ciudadanía tenemos que ser parte porque todos estamos atravesados en definitiva por la tecnología y también por el título de esta charla que era Elementos clave para la conectividad del siglo XXI. Bueno, podríamos seguir
toda la tarde, pero todos tenemos obligaciones que seguir y también nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Diana, por habernos acompañado en este encuentro. Muchísimas gracias, Nanette, por haber acompañado también. Y muchas gracias, Viana, por esta participación. Ha sido un honor para mí acompañarlas en este encuentro de 5G Américas. Agradezco en especial a todo el grupo de 5G Américas, de América Latina y el Caribe, a José Otero y a Lorena Rivero en particular. Y como yo estaba tan emocionada de presentarlas a ustedes, no me presenté yo. Cierra este panel Andrea Catalano, editor en jefe de telesemana.com, y una periodista que desde hace algo más de 20 años viene siguiendo al sector digital, de las telecomunicaciones, de la tecnología, TIC, llámenlo como quieran, desde hace un montón, y es un placer seguir estando acá porque me convencieron que formamos parte de un sector que puede promover el desarrollo de nuestra América Latina. Así que vamos a seguir trabajando cada una desde nuestro lugar por eso, y nuevamente gracias a los que nos están escuchando. Y muchas gracias a cada una de ustedes por estar acá. Nos encontramos en la próxima. Gracias, hagamos la diferencia. Gracias, Andrea, 5G, panelistas. Ojalá podamos tener una segunda etapa. Buen Muchas día. gracias. Gracias, feliz Día de la Mujer reciente. Gracias. Gracias.